El régimen de Venezuela terminó eliminando de sus cuentas en redes sociales el comunicado que había emitido este sábado sobre el operativo Furia Épica dirigido al régimen iraní. En este operativo conjunto entre Estados Unidos e Israel, el canciller del régimen, Iván Gil, borró el pronunciamiento luego de ser confirmada la muerte del ayatolá Ali Jamenei. El comunicado ni siquiera nombraba a Estados Unidos e Israel. En redes sociales recordaron la foto de la visita de Delcy Rodríguez cuando era canciller al entonces presidente iraní Hassan Rouhani, el 2015 en Teherán. La escena muestra la oscura alianza entre Caracas y Teherán, dos regímenes que han enfrentado sanciones occidentales y habían consolidado cooperación incluso militar. Una relación que volvió a cobrar relevancia tras los ataques de los Estados Unidos contra la República Islámica este fin de semana y la extracción de Nicolás Maduro en enero. Y es que en el hemisferio occidental, el principal e histórico aliado del régimen de Irán ha sido el régimen chavista madurista de Venezuela. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, Caracas forjó con Teherán una alianza estratégica, no solo en afinidad ideológica contra los Estados Unidos, también en cooperación, en sectores energéticos y militares, y hasta en el establecimiento de una inusual y oscura conexión aérea que por año generó alarma e inquietud en los organismos de inteligencia occidentales. Veamos en nuestra pantalla. Chávez, junto con el entonces dictador iraní Mahmoud Ahmadinejad, instauraron en el año 2007 la ruta Caracas-Teherán, con una presunta escala técnica en Damasco, la capital de Siria. Los vuelos, que tenían una frecuencia semanal o quincenal, tuvieron un número muy bajo de pasajeros. Pese a ello, la ruta siguió operando, bajo sospecha de que los vuelos no respondían a una demanda comercial o turística, sino una estrategia geopolítica antioccidental. Y para evadir controles internacionales, Conviasa e Irán Air, en ese momento, las aerolíneas operadoras fueron el blanco de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y la ruta original fue suspendida en el año 2019. Sin embargo, la relación aérea fue reanudada posteriormente con Mahan Air, la segunda mayor aerolínea de Irán, en convenio con Conviasa. ¿Cuáles fueron las principales controversias y las acusaciones? La opacidad, la falta de transparencia en los reportes de carga y listas de pasajeros civiles encendieron en Occidente las alarmas de organismos de inteligencia, donde incluso apodaron la ruta como el aeroterrorismo o vuelo fantasmas. La alianza, también llamada de aeroterror, sirvió para tráfico de efectivo, pero también de minerales, especialmente de oro venezolano, para financiar actividades ilegales y evadir sanciones dentro del sistema bancario internacional sancionado. La ruta Caracas-Teherán sirvió además para el contrabando de droga, tecnología militar, este último representado en el intercambio de piezas y tecnología para programas militares bajo la presunta justificación o fachada de insumos industriales. Y como tercer punto, no menos importante, está el movimiento de agentes. La ruta Vuelos Fantasmas facilitó el transporte de funcionarios de inteligencia, miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y mercenarios vinculados a grupos terroristas extremistas como Hezbollah, permitiéndole su ingreso a territorio latinoamericano sin los controles migratorios de rigor.
Y Dania, démosle la bienvenida a continuación para discutir ese vínculo Venezuela-Irán, o más bien ese vínculo entre dos regímenes que utilizaban y se arropaban con la misma cobija. La bienvenida es para Francisco Fernández Carrillo, máster en Relaciones Internacionales, doctorando en Ciencia Política y Estudios Globales sobre Irán, autor de la tesis Irán, la búsqueda de legitimidad en el mundo islámico. Bienvenido a NTN 24. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Francisco, lo preguntaba más temprano Idania Chirinos, ese vínculo, ese nexo que inevitablemente terminaría quebrantándose con la interrupción, el cerco que ha trazado Estados Unidos, por supuesto, a Venezuela y ahora con los recientes operativos. Pero el apogeo de este vínculo lo vimos en la era de Hugo Chávez, con estos vuelos del terror, como bien lo decía Idania. ¿Qué tan vigente estaba aún ese vínculo que vimos también penetrar América Latina a través de pasaportes venezolanos para miembros de Hezbollah? Bueno, ese fue un vínculo que se mantuvo hasta hace relativamente poco tiempo. Recordarán que hace cosa de año y medio, 2 años, un avión de Mahan Air, un 747, perdón, está mal la señal, no estoy seguro de si me están escuchando. Perfecto. Le estamos escuchando, Francisco. Perfecto. Genial. Perfecto, gracias. Les decía, recordarán que hace año y medio, 2 años, un 747 de Mahan Air fue detenido en Buenos Aires. Ese avión era tripulado por 9 personas de nacionalidad iraní, algunas de las cuales viajaban con pasaporte venezolano y también algunas de las cuales habían estado vinculadas a el atentado que ocurrió en Buenos Aires contra la AMIA hace ya algún tiempo. Entonces, el vínculo claramente se extiende mucho más allá de Venezuela y llega hasta otros lugares de América Latina. Se hablaba también de que este vínculo mantenía el flujo de dinero hacia las operaciones de Hezbollah en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces, podemos hablar de que estos vuelos del terror no alimentaban solamente lo que ocurría entre Caracas y Teherán, sino también tenían ramificaciones hacia todo el resto de América Latina. Con un pequeño detalle adicional, se habla de que los vuelos de Conviasa en el tramo Teherán-Damasco ayudaban a proveer de armas a Hezbollah y al tráfico de recursos necesarios para mantener su operación también. Pero por supuesto, Francisco, porque recordemos todo lo que se ha dicho sobre la presencia de Hezbollah en Venezuela. Hay territorio donde se dice que la presencia de Hezbollah es un hecho. En lo que se llama el arco minero, por ejemplo, se dice que Hezbollah también tiene participación, digamos, tiene su cuota, porque desgraciadamente para Venezuela o para los venezolanos, este territorio ubicado al sur de Venezuela, pareciera haberse fraccionado entre grupos criminales, donde Hezbollah también tenía su cúpula. Se habla también de la presencia de Hezbollah en la isla de Margarita, por ejemplo. Lo cierto es que Hezbollah en Venezuela es una realidad. Sí, es una realidad en Venezuela, como lo fue en Argentina, o en Argentina, Brasil, Paraguay, esa triple frontera. Y también hay quienes lo ligan a algunos cárteles que operan más al norte de nuestra región, en particular cárteles que operan en México. Francisco, quiero aprovechar que usted nos está saludando y está acompañando desde Buenos Aires en Argentina para seguir explorando la relación de Irán en el Cono Sur. Precisamente Javier Milei elogiaba este fin de semana la operación conjunta de Estados Unidos e Israel, los definió como aliados y además
condenó lo que llamó atrocidades de Irán, atrocidades que los argentinos conocen bien. El atentado a la Asociación Mutual Argentina, israelita en Argentina en 1994, el atentado a la Embajada de Israel en Argentina. ¿Cuáles son los intereses, particularmente ahora bajo esta administración de Javier Milei, en la recomposición de Irán? Bueno, Irán mantuvo una relación con muchos de los grupos en Argentina, grupos de oposición. Vamos, es de todo sabido el Irán Gate que mantuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su apoyo a aquellos que, por su negociación para liberar a aquellos que cometieron los atentados a través de un tratado con Irán. Entonces, el día de hoy Javier Milei está muy interesado en un cambio de régimen. Primero, por su alineación con Israel. Para Israel, el régimen de la República Islámica es una amenaza existencial. No es solamente una amenaza contra la seguridad, es una amenaza existencial. Y segundo, el otro aliado de Javier Milei, los Estados Unidos, encuentran en Irán una amenaza a su seguridad muy importante, pero sobre todo una amenaza a ciertos aliados estratégicos, como lo estamos viendo ya en el Golfo Pérsico. Así que para Javier Milei, la consecución del objetivo de cambio de régimen es muy importante por las alianzas que ha establecido con Estados Unidos y con Israel. Francisco Fernández Carrillo es máster en Relaciones Internacionales. Le pido que se quede con nosotros. Tenemos que cumplir una pauta comercial, pero ya regresamos. Y vuelvo con el tema Venezuela. No hay proximidad geográfica, no hay relaciones comerciales. Usted explicaba que ese vínculo entre Venezuela e Irán va mucho más allá de solo Venezuela. Pero con Venezuela se estrecharon. ¿Cuál era el beneficio de ambos? Quiero ir y profundizar sobre esto. Continuamos con nuestro invitado Francisco Fernández Carrillo, máster en Relaciones Internacionales y doctorado en Ciencias Políticas y Estudios Globales. Hablamos sobre Irán, sobre la relación Irán-Venezuela. Por cierto, una relación que ha pasado por varias etapas, que comenzó con Hugo Chávez, Ahmadinejad, siguió con Maduro. Comenzó quizás con un principio ideológico, pero esto fue, digamos que, extendiéndose. En la última etapa, quizás Venezuela intentó burlar las sanciones, por ejemplo, del petróleo a través de Irán, cosa que le beneficiaba a Venezuela. Venezuela también, por ejemplo, se hizo de tecnología de Irán, los drones iraníes, se llegó a instalar, no estoy tan segura de cómo funcionó en el tiempo, una fábrica de drones iraníes en Venezuela. Pero este beneficio mutuo, ¿podemos ampliarlo? Sí, desde luego. Tienes mucha razón en que el punto de partida ha sido este discurso antihegemónico que en su momento ejercían desde ambas capitales. Ahora, a partir de esa coincidencia ideológica, lo que ocurrió fue que empezó a haber un intercambio en varios sentidos. El primero de ellos, muy al principio de la relación Chávez-Ahmadinejad, tuvo que ver con el envío de petróleo pesado venezolano para su refinación en Irán y la posterior venta de productos refinados de Irán a Venezuela, sobre todo cuando las refinerías de PDVSA empezaron con problemas. Ese fue el rol de Irán, mantener andando las infraestructuras de ambos países. Después vino otra forma de cooperación, que vino este intercambio de tecnología o transferencia de tecnología, mejor dicho, para la fabricación de drones en Venezuela. Y después vino el tema de saltarse las sanciones que se le han impuesto a Irán y al petróleo venezolano. Una de las ramas económicas de las guardias revolucionarias iraníes fue el establecimiento de compañías que permitían la operación de buques fantasma. Es decir, estos buques que cargan petróleo en Venezuela o en Irán y en cuanto salen aguas internacionales apagan el transponder, cambian de bandera.
llevan su navegación de manera errática para llegar a destinos generalmente en China, donde estos cargamentos les son pagados a través de bancos pequeños en yuanes y este dinero transferido a Irán que después lo convierte por muchos canales en monedas convertibles. Entonces, la cooperación ha tenido muchas ramas y estas han sido en el orden intercambio de tecnología, desde luego la plataforma política, plataformas económicas y comerciales que les han permitido sobrevivir aún en épocas de, de restricciones comerciales por los Estados Unidos y desde luego todo lo que ha tenido que ver con el intercambio de minerales venezolanos hacia Irán como el oro para ayudar a financiar las actividades. Ha sido una cooperación muy profunda que a lo largo de los años fue creciendo y que quizá vivió su auge en los últimos años del gobierno de Maduro. Pero en concreto, ¿qué ganaba el régimen? Es decir, si lo comparamos con otra relación, con otro régimen, como la relación con el régimen cubano, de alguna manera se nutría de esa estrategia también de propaganda, ¿no? Del ingreso de médicos cubanos, pero también de fuerzas de seguridad que el régimen venezolano intentó ocultar. En el caso de Irán, más allá de utilizar Teherán a Venezuela como un satélite, ¿cómo se beneficiaba el régimen? ¿Cuál de los? El régimen de Venezuela se beneficiaba de varias formas. La primera, manteniendo activa su infraestructura gracias a los combustibles refinados que llegaban desde Irán. La segunda, las guardias revolucionarias iraníes participaron en muchos programas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y tercero, como un refugio para el oro que exportaba Venezuela y que no podía colocar en otros mercados internacionales. Esos eran como los grandes beneficios. Desde luego todos los aprendizajes en términos de energía y de alta tecnología que Irán llevaba adelante también le beneficiaban a Venezuela. Hay una rama muy poco explorada. Irán es probablemente el mayor centro de hackers en el mundo junto con Corea del Norte. Estos hackers apoyaron mucho al régimen venezolano cuando hizo falta cortar las comunicaciones adentro del país, cuando hizo falta parar alguna actividad que no le fuera conveniente al régimen de Maduro, se apoyaron mucho en hackers iraníes, los llamados Kitans. Pues fíjese que esto, como usted ha dicho, es un área poco explorada. No tenía yo esa información, por lo menos no la había manejado. Cosa importante para el régimen de Venezuela, bloquear la comunicación, bloquear sobre todo la comunicación en tiempos de protesta en la calle, de protestas cívicas, porque no permitían ese contacto. Y era además común, era algo que veíamos con frecuencia cuando había un acto de la oposición, sobre todo en la última época, ¿no? En el 24, sobre todo, en tiempos de concentraciones políticas, cuando la candidatura de María Corina, posterior la de Edmundo González, que era increíble cómo en ese momento uno se quedaba sin señal y era imposible comunicarse entre unos y otros, cosa que los beneficiaba a ellos a la hora, sobre todo, de emprender la represión para apresar o intentar apresar a los líderes que hacían este tipo de concentraciones. Sí, desde luego. Y si bien puede ser que estos esfuerzos a veces hayan sido hechos por hackers venezolanos, en muy buena medida el entrenamiento fue hecho por estos kittens iraníes. Kittens, gatitos, es el apodo que les han puesto dentro de los grupos de hackers. Yo quiero seguir explorando, además del contubernio, porque el enfoque de alguna manera es régimen se acobija con la misma manta
de otro régimen. Y citar nuevamente el caso de Cuba, porque vimos los vuelos del terror, los vuelos fantasma de Conviasa insólitamente a destinos tan lejos y además tan poco lucrativos como Damasco y Teherán. Y Conviasa también había anunciado recientemente, relativamente, una ruta también insólita aquí mismo en el hemisferio, que era Caracas, La Habana, Managua. Una ruta que terminó también siendo suspendida ahora por ese cerco que ha trazado Estados Unidos a el flujo de petróleo hacia Cuba, lo que ha dificultado también las operaciones aéreas. Es parte también de cómo Estados Unidos busca cortar ese vínculo entre regímenes, no solamente el vínculo Caracas-Teherán, sino también Caracas-La Habana. Sí, desde luego, en este momento las operaciones aéreas que pudieran llevar a unir a La Habana con cualquier otro país, pero en particular con Managua, eh, quedan fuera de todo contexto en lo que está pasando actualmente. Y sí, yo no veo cómo una ruta así podía haberse establecido. Finalmente ya hoy no se va a dar. Ahora, esta pregunta la hemos compartido y hemos hablado con nuestros invitados en relación a lo que ha ocurrido el 3 de enero en Caracas y lo que ha ocurrido el día de ayer en Irán. Para Estados Unidos romper esta relación era importante. Para Estados Unidos el romper el eje Caracas-Irán era algo no conveniente. Y no podemos pensar que no hubiese algún tipo de estrategia en lo que ha ocurrido, que no son eventos aislados, mejor dicho, sino que algún tipo de relación se establece. Desde luego, y algo que se ha explorado muy poco en estos días es la dependencia china del petróleo iraní y venezolano. Y no tengo el número de Venezuela, pero estoy seguro que alrededor del 15% del petróleo que recibe China llega desde Irán. Y un porcentaje importante también debe llegar desde, o debía llegar desde Venezuela. Entonces, claramente, esta estrategia también pone en problemas y de alguna manera arrincona el suministro energético de China y que básicamente lo reduce en muy buena medida a Rusia. Así que este puede ser una de las estrategias que estamos viendo como más claramente evidenciadas el día de hoy. Siendo tan inconveniente esa alianza entre Caracas y Teherán con ecos en adversarios de Estados Unidos, usted citaba China, ¿por qué esa relación oscura fue tolerada por tanto tiempo? Es decir, en el medio hubo una administración de Donald Trump quien en esta tomó cartas en el asunto y también administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden. ¿Por qué esa relación fue tolerada? Es difícil decirlo, aún que ha pasado mucha agua bajo el puente, es difícil decir por qué fue tolerada. En principio, era parte del equilibrio geopolítico. Y ese equilibrio geopolítico mantenía la hipótesis de que si se lograba un acuerdo con Irán en términos nucleares, el famoso acuerdo conjunto que en su momento establecieron los Estados Unidos y algunos países europeos, podía limitar el crecimiento de Irán, reducir su amenaza y que entonces esta alianza Teherán-Caracas no sería tan perjudicial para los intereses norteamericanos. Después vimos y el mundo aprendió que desafortunadamente este acuerdo, primero, no resultaba conveniente para los intereses de Estados Unidos o de Israel. Y segundo, era consistentemente violado por el régimen de Teherán. Y hay muchas evidencias de cómo este fue violado. Así que ahí empezó a ser las gotas que derramaron el vaso. Pero yo creo que por muchos años se vivió bajo la esperanza de un acuerdo pacífico, bajo la sombrilla del acuerdo conjunto.
Y yo entonces le haría la pregunta contraria, es decir, ¿por qué se hizo insostenible para la administración Trump este vínculo o esta relación? Más que la relación, yo creo que lo que se hizo insostenible fue la muy clara evidencia de que una bomba nuclear estaba en la puerta. De hecho, eh, si recuerdan los datos de la última visita de la Agencia Internacional de Energía Atómica a Irán, no solo encontraron evidencias muy claras de uranio enriquecido al 60%, sino también trazas de uranio enriquecido al 80%. Como perspectiva, lo que se necesita para generar energía es uranio al 3 o 4%. Entonces, al 60 o al 80%, esto es claramente dirigido a la creación de un dispositivo nuclear. Al 60% se estaba a semanas de lograr, al 80% se estaba a días de lograr. Y eso fue lo que trajo en principio los bombardeos del año pasado, de junio. Ahora bien, hasta ese momento todavía se hablaba de los dos regímenes, Caracas y Teherán, pero ya estaba sobre la mesa el descabezamiento del régimen en Venezuela y seguramente ya estaba también en la planeación estratégica el descabezamiento del régimen iraní. Francisco, aquí tenemos la imagen de Delcy Rodríguez cuando viajó en 2015 a Teherán. Allí aparece, bueno, ella con el hijab, sin el cual pues la República Islámica no tolera ver a las mujeres, y allí también estaba el entonces presidente Rouhani. ¿Cuál será ahora la relación? Y se lo pregunto, y Dania lo recordaba, ayer vimos el comunicado del canciller del régimen venezolano, un comunicado que terminan ahora borrando después de confirmarse la muerte de Ali Khamenei, y la pregunta va orientada por las presiones de Estados Unidos al régimen venezolano. ¿Apretará la tuerca? ¿Le cortará la comunicación la administración Trump, esa comunicación histórica que ha habido entre Caracas y Teherán, so pena de consecuencias? A ver, yo creo que estamos frente a dos personajes políticos que son altamente pragmáticos. Tanto Delcy Rodríguez como el presidente Trump son personas pragmáticas. Y la relación que han establecido una vez que Maduro fue eliminado del poder ha sido de ajuste permanente de cara a lograr establecer una mejor relación en el mediano plazo. Entonces, este tema yo creo que va a seguir por ese camino. Va a seguir habiendo un apriete de tuercas para lograr que el régimen venezolano vaya acercándose cada vez más a los intereses de los Estados Unidos. Y yo creo también que no en balde tuvieron todos los aprendizajes de Irak, en que al haber descabezado el régimen de Saddam Hussein, pero también al haber eliminado a su partido, a todos los integrantes del Ba'ath, dejaron caer a Irak en manos chiitas y llevó al descontrol que aún hoy vemos. Entonces, dado el pragmatismo de ambos líderes, yo creo que vamos a ver un constante apriete de tuercas y un acercamiento, o mejor dicho, alineamiento de intereses. Quiero agradecer a Francisco Fernández Carrillo, máster en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas, Estudios Globales sobre Irán, y es autor de la tesis Irán, la búsqueda de legitimidad en el mundo islámico. Señor Fernández, gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Gracias a ustedes por la invitación.